Esta noche en el sur de la frontera, Trump propone deportaciones de inmigrantes y llega nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Cierre de pasos fronterizos en el Darién hace temer por incremento de enfermedades en localidades. Disminuyen en Estados Unidos los casos de inmigración, según informe. Casa Blanca anuncia fecha de beneficio migratorio para indocumentados casados con estadounidenses. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este domingo en una nueva edición de Al Sur de la Frontera, un programa dedicado al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas. Los saluda Roxana Webb y vamos a comenzar contándoles que la renuncia de Joe Biden a la candidatura del Partido Demócrata ha generado un cambio político que pudiera tener implicaciones para México. ¿Cómo enfrentará el gobierno de ese país la nueva coyuntura? Así comenzamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que la decisión de su colega estadounidense, Joe Biden, de renunciar a la carrera por la reelección es soberana y destacó los buenos resultados que ha tenido durante su mandato. Es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden. La decisión actual del presidente de Estados Unidos de no postularse para un segundo mandato abre la competencia en el Partido Demócrata. Era un presidente el que tenía algunos problemas, sobre todo mentales, cognitivos, ¿no? Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó recientemente que México le dio todo lo que quería durante su primer mandato presidencial entre 2017 y 2021. Esta mañana, el presidente de México respondió a estas afirmaciones en su conferencia de prensa matutina. Para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos, esos migrantes mexicanos, si envían 63,000 millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos. Exigimos respeto. Se advierte un panorama muy adverso, ¿no? Un escenario difícil donde México tendrá que recurrir a la política, ¿no? A la relación diplomática. El gobernante mexicano se refirió así a la decisión de Biden, de 81 años, quien este domingo decidió abandonar la carrera a la reelección y ofreció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, y es que los ojos no solamente están centrados en Biden, sino también en Trump, él como candidato para las elecciones presidenciales de los republicanos. ¿Y cuál es su postura con respecto al tema de la migración? Adelante. Así es, un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Desde la costa oeste de los Estados Unidos les tenemos todos los pormenores relacionados a este importante tema y las políticas que continúan analizándose en los diferentes sectores acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con información, y es que el expresidente Trump, y quien compite nuevamente por ser presidente de este país, ha anunciado recientemente que parte de su plan de trabajo, si llega nuevamente a la presidencia, es iniciar deportaciones masivas, como también el cierre de la frontera sur, pero sobre todo también recortar algunos programas de ayuda para este sector de la sociedad. Donald Trump sigue dejando claro que el tema de la crisis migratoria en la frontera sur será una prioridad en su plan de trabajo si vence las presidenciales en Estados Unidos. Y es que ha seguido utilizando una terminología deshumanizante para describir a los inmigrantes, afirmando que ellos están contribuyendo al incremento de la delincuencia. Frase que ha generado críticas por ser xenofóbica y hace eco en la retórica nazi. Nos está juzgando mal a todos, ¿verdad? Porque habemos muchos que somos inmigrantes acá, venimos al desarrollo del país. Es una injusticia lo que él está haciendo hablando del inmigrante, porque aún él tenía trabajadores inmigrantes en su compañía, y el inmigrante es una persona que viene a trabajar, no a hacer daño, y además ayuda a sus familias en sus países con las remesas, y gracias a los Estados Unidos que nos ha adoptado para trabajar aquí en los Estados Unidos y ganarnos
la comida de nuestros hermanos guatemaltecos en el exterior. Terminar el muro fronterizo con México e iniciar un plan de deportación masiva también forma parte de las estrategias de Donald Trump, medida que es rechazada por los activistas pro-migrantes. Todo se puede decir, pero ya en la verdad no se puede ejecutar todo. Creo que no hay la capacidad del dinero, no hay la capacidad para deportar tantos miles y millones de inmigrantes que lo que vienen a hacer aquí es a trabajar. Muchos dicen de que causamos problemas. La verdad que no, estamos enriqueciendo más bien a este país con el trabajo barato, con las culturas, porque traemos cultura, comida, traemos trabajo que nadie lo quiere hacer y que muchas compañías se ahorran bastante dinero. Claro, no vamos a venir a hacer los trabajos tecnológicos, como dice este señor, que los queremos quitar. Eso no va a pasar porque nosotros no traemos esa capacidad de estudio, de preparación. Entonces es mentira que le estamos quitando el trabajo al americano, porque el americano no hace el trabajo que hace el latinoamericano. El futuro es incierto para los miles de indocumentados, pero guardan la esperanza de que el nuevo gobierno les pueda buscar por fin un alivio migratorio. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Y continúan las acciones para lograr un estatus de protección temporal para los guatemaltecos. Esto lo señalaron las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. En abril pasado, el gobierno de Guatemala dio a conocer que tanto el presidente de la República, Bernardo Arévalo, como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, realizaron la solicitud del TPS para los guatemaltecos que viven sin documentación en los Estados Unidos. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores señaló que la solicitud continúa al igual que las acciones para lograr este beneficio para los guatemaltecos radicados en el país del norte. Hemos continuado haciendo gestiones, más de lo que sale en medios. Nosotros no hemos quitado el pie del acelerador, por decirlo así. Hemos ido reiterando en cada oportunidad que tenemos. Lo hacemos, el presidente se lo reiteró al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris. Yo he hecho lo propio a mi nivel con el Departamento de Estado. Involucra también, acuérdense, porque la solicitud se fue al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Interior, con ambos secretarios, con el secretario Blink, con el secretario Mayorkas. Mantenemos nuestro trabajo, nos coordinamos, y eso es muy importante, con las comunidades de guatemaltecos en el exterior. Ellos están haciendo una gran labor y un gran lobby a nivel de sus ciudades, de sus estados y de cara a Washington. Estamos también tratando, a través de nuestra embajada en Washington, de incidir en algunos congresistas y senadores que, si ustedes recuerdan, en el pasado han apoyado la solicitud de TPS para guatemaltecos. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que se está a la espera del análisis que realiza el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior, pues a ambos lugares fue dirigida la solicitud por parte del canciller. Por otro lado, también buscan el apoyo de la comunidad guatemalteca migrante para lograr el TPS de los connacionales. Como sabemos, en los últimos días el presidente Biden renunció a su candidatura para la reelección de su cargo. Es por eso que también le ha abierto el paso a la vicepresidenta Kamala Harris para que ella pueda optar o no, bajo también el respaldo del Partido Demócrata, de ser ella la que podría liderar este país si gana las presidenciales. También la comunidad inmigrante, pero sobre todo los activistas en Centroamérica, han reaccionado a esta posibilidad. Luz de esperanza para los centroamericanos, porque esto podría representar, quizá, partiendo de que la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene toda una trayectoria política en Estados Unidos y que es hija de inmigrantes, podríamos esperar de ella un alivio migratorio. Quizás se pudiera pensar en proponer mayores programas de visas de trabajo. Esperamos un nuevo TPS para nuestros hermanos guatemaltecos y nicaragüenses que han estado luchando por tener este derecho, porque también han sido afectados por fenómenos naturales, la situación política en Nicaragua también, que justifica el TPS para nuestros hermanos, como lo decía también en el caso de Guatemala, que han sido severamente afectados
por los fenómenos naturales, pero también por las situaciones políticas en ese país. Así que creo que para Centroamérica sería importante tener ese cambio, sobre todo de una mujer que, de ser nombrada en la asamblea, que entiendo hacen en noviembre, y apostarle a esta carrera política, podría también ella tener un discurso que de alguna manera pudiera menguar el discurso que tiene el expresidente Donald Trump respecto a la migración y toda la criminalización que este señor tiene contra los migrantes y que ha anunciado en su campaña constantemente que va a hacer deportaciones masivas. La ciudad de Los Ángeles, California, fue el epicentro de la solicitud nuevamente del TPS para los guatemaltecos. A lo largo de estos meses se han venido teniendo reuniones de alto nivel y también esta petición ha llegado hasta la Casa Blanca. ¿Cómo se encuentra el panorama hoy en día? Se los presento más detalles en el siguiente informe. Defensores de los inmigrantes y activistas de varias organizaciones en Estados Unidos han seguido impulsando acciones para lograr el estatus de protección temporal TPS para la comunidad guatemalteca. Solicitud que ya ha sido expuesta y analizada entre varios sectores, incluso en la propia Casa Blanca. Con bastante progreso, ¿no? Yo sé que la administración Biden está con otras preocupaciones con la convención demócrata, ¿verdad? Pero estamos insistiendo que ahorita es el momento para realmente animar la base de los votantes centroamericanos que ya son naturalizados, y también para demostrar la alianza clave que existe entre Guatemala y los Estados Unidos. Entonces, seguimos empujando. Ya hemos ido a Washington 2 veces, hemos ido a Guatemala directamente con el presidente Arévalo y tenemos planes de ir otra vez a la Casa Blanca, Departamento de Estado. Sé que hay una junta muy importante en Guatemala con el embajador de los Estados Unidos, con dirigentes indígenas y otra gente que va a exponer la necesidad de TPS. La necesidad de otorgar el programa debe ser un eco para el actual gobierno, pues históricamente los guatemaltecos no han gozado de este beneficio, por lo que se insta a las autoridades a otorgarle este beneficio. Lamentablemente Guatemala ha sido excluido por 33 largos años. No quisiésemos pensar que se nos ha marginado, se nos ha ignorado, ¿verdad? Porque somos un país luchador, amigo de los Estados Unidos, socio de los Estados Unidos, somos un país amigable con Estados Unidos. Lamentablemente no estamos recibiendo ese apoyo que se espera, ese apoyo que tanto necesitan nuestros compatriotas, como es un estatus de protección temporal, para poderlos proteger de tanta violencia, tanto crimen organizado, tanta corrupción, tantas tragedias climatológicas que sacuden y siguen sacudiendo y están actualmente sacudiendo a Guatemala. Y lamentablemente el guatemalteco de a pie es el que tiene que huir de su patria, que no puede haber algo más triste que huir de su patria. En repetidas ocasiones se ha solicitado el TPS para los guatemaltecos, pero este ha sido denegado. Pero la esperanza se mantiene latente y esperan que en esta ocasión puedan ser escuchados y darle así, bajo esta modalidad, un respiro migratorio a más de 2 millones de connacionales. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en la siguiente nota le brindamos detalles sobre el estatus de protección temporal, qué significa y sus beneficios. En junio, las detenciones por parte de la patrulla fronteriza alcanzó su nivel más bajo en 3 años, desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. El TPS, por sus siglas en inglés, es un beneficio migratorio temporal que estableció el gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden ingresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Los beneficiarios del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de Estados Unidos y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en Estados Unidos mediante el documento de autorización de empleo y obtener autorización para viajar.
El estatus del TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, el estatus es temporal, por lo que no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía de Estados Unidos. Actualmente, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, estos son los ciudadanos que pueden acceder al estatus de protección temporal en Estados Unidos: El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Los beneficiarios del TPS existentes que deseen extender su TPS deben reinscribirse durante el periodo de reinscripción de la designación de su país. Actualmente hay unos 242.700 beneficiarios del TPS y hay aproximadamente 472.000 ciudadanos venezolanos adicionales que podrían ser elegibles bajo la redesignación. También informarles que el Consulado de Honduras acá en la ciudad angelina llevó a cabo la primera feria de emprendedores. Con esto se busca ayudar a sus connacionales para que puedan continuar promocionando sus negocios. Además, se ha buscado brindar servicios consulares. De igual manera, las autoridades de El Salvador, a través de sus autoridades diplomáticas en esta misma ciudad, llevaron a cabo el primer festival Beverly Hills, con la que se pretende tener un intercambio cultural a través de la gastronomía, danza y música. Durante la actividad, de igual manera, se llevó a cabo los servicios culturales y sobre todo consulares para cada uno de sus connacionales. Esto es parte de la información que ha surgido. En nuestra próxima emisión les estaremos ampliando el panorama que se vive político en torno al tema migratorio, pero también el trabajo articulado que está realizando Estados Unidos a través de sus diferentes embajadas en Centroamérica, con programas y proyectos que están dándoles sobre todo el objetivo para que cada una de estas personas evite emprender el viaje de manera irregular hasta el país norteamericano. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos a retomar el tema de la política en los Estados Unidos. Recordemos que en noviembre son las elecciones presidenciales y ahora tanto los demócratas como los republicanos tienen como punto importante de su campaña la migración. Vamos a ahondar sobre este tema con el director de Agenda Migrante, César Ríos. César, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Hola Roxana, mucho gusto y un saludo a todos los que nos ven en Al Sur de la Frontera. César, ¿cómo se interpreta la salida del actual presidente Joe Biden de la contienda electoral para las próximas elecciones? Mira, parece que ya a nivel global y en Estados Unidos ya se esperaba una decisión de la salida de Biden acá. Había mucha presión a nivel de su partido, había mucha presión a nivel político interno en Estados Unidos, y lo que pareciera ser que ya está coronando todos sus 50 años de carrera política el señor Biden, 8 años siendo vicepresidente y 4 años siendo presidente, y ha dejado un legado muy fuerte, ¿no? Acordémonos que él fue que otorga los TPS a Nicaragua y otros países. Sus discursos iniciales fueron de buenas intenciones, muy caracterizados como el Partido Demócrata, pero las evaluaciones finales no son tan positivas a su administración.
La concentración es vernos el cambio del presidente Biden con Kamala Harris, que es la primera mujer candidata, la primera mujer de origen migrante y la primera mujer de origen negro. Hay una caracterización muy particular de su candidatura que, aunque todavía no está reafirmada, pero todo apunta a que ella será. Ojalá su identificación con las poblaciones migrantes sea mejor como la que tuvo ahora siendo vicepresidente, porque fue responsable ella de toda la política migratoria para Centroamérica, para el Triángulo Norte, y no fueron muy efectivos su labor con esa tarea que se le encomendó con esta administración. ¿Cómo cambia esto el escenario político con el tema migratorio? Mira, hay que tener algo muy claro, ¿no? Y creo que con estos años que hemos vivido en las realidades migrantes, nos damos cuenta de que tanto demócratas como republicanos en su agenda y sus prioridades, su nación, su Estados Unidos, es la prioridad ante toda gestión. No podemos decir que hemos tenido mejores resultados como demócratas o peores resultados con republicanos. Esto va así. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que estamos viviendo una nueva realidad migratoria y que las políticas norteamericanas se van a ir adaptando a esas realidades. Y todo va en contra de nuestros intereses como persona, como familia, como países de origen. Creo que esto amerita que los países de origen, tal como lo está proponiendo las Naciones Unidas, que nos sentemos a interpretar estas nuevas realidades y que aprendamos a diseñar nuevas propuestas para los países de destino. Por lo tanto, al llegar, si en caso llegara los republicanos, se va a observar un cambio drástico en la aplicación de políticas de Estados Unidos. Con Trump liderando las encuestas, ¿qué podría esperar la comunidad de indocumentados en los Estados Unidos? Mira, hay tres cosas muy fundamentales que podemos concentrarnos en ellas, como para ponerlos como punto de agenda para empezar a analizar. En primer lugar, lo dijo en su discurso, las tendencias mundiales van para eso. Todo se orienta a un cambio de dinámicas migratorias. En primer lugar es migración ordenada. ¿Ya? Cuando él dice vamos a tener la mayor deportación en Estados Unidos, se refiere a deportaciones desde la frontera de Estados Unidos, tal como lo hemos estado viendo. Entonces, en primer lugar, hay que esforzarnos para diseñar mecanismos de migración ordenada. En segundo lugar, vamos a observar un cierre más drástico de las fronteras. Y en tercer lugar, las deportaciones van a venir de aquellos que intenten pasar de manera irregular por la frontera. Son tres cosas las que tenemos que observar en un posible cambio de administración política en Estados Unidos. Y hay que prepararnos para una migración ordenada, tal como lo está haciendo El Salvador, que en estos 2 años que han pasado ya lleva alrededor de 11,000 personas trabajadoras migrantes que se han ido a diferentes lugares del mundo de manera ordenada. Creo que eso es la tendencia y hacia ahí es que debemos encarrilar todos nuestros esfuerzos en el futuro migratorio de Estados Unidos. En cuanto a los procesos de asilo o CBP-1, ¿eso podría cambiar? Trump ya habló de terminar, por ejemplo, con el muro. Mira, definitivamente, y esto hay que tenerlo muy claro, la política del señor Trump hacia el asilo y refugio es muy negativo. Así es que preparémonos para nuevas formas de mecanismos de asilo en el que va a ser más difícil, en el que va a costar más entrar a Estados Unidos solicitando asilo y refugio, donde la comprensión de ese miedo creíble por parte de nuestra población va a ser cada día menor. Por lo tanto, todo se orienta a que lo avanzado hasta hoy, como el CBP-1, las oficinas regionales y todo ese mecanismo se va a ir eliminando poco a poco. Recordémonos del cierre que hizo
Donald Trump en medio de la pandemia, donde no permitió asilo y refugio mientras se superaba esta situación y todavía se mantuvo por mucho tiempo. Creo que ese es el escenario, el posible escenario en el que podríamos encontrarnos en una futura administración republicana. Nuestros países como parte del Triángulo Norte, ¿en qué cree que se deberían de enfocar con el tema migratorio? Mira, nuevamente nos encontramos con este escenario de lo que hablábamos antes, ¿no? Todos nuestros países de origen de la migración, donde salen mayores flujos migrantes, deberíamos enfocarnos como tema prioritario en una migración ordenada y segura. Esto amerita que el abordaje de esta migración ordenada y segura debe tener un diálogo y una reflexión profunda en los países de origen. El liderazgo de los alcaldes, el liderazgo político de las comunidades de origen debe hacerse sentir más en este momento y ser ellos, los alcaldes, los que se preocupen más por crear mecanismos y acuerdos y hermanamientos con diferentes países para que de sus comunidades puedan mandar trabajadores migrantes evitando riesgos en esta ruta migratoria. El escenario está abierto, los países de destino tradicionales están demandando mano de obra, pero también los países de destinos tradicionales están frenando todos los pasos ilegales y toda la migración irregular que puede existir. Por lo tanto, hay que comprender mejor esta realidad de migración ordenada, porque esto requiere también, porque la migración ordenada es una migración circular, es una migración con retorno, y ese retorno hay que ponerle atención, porque este retorno de una migración ordenada puede impactar más y mejor en el desarrollo de sus comunidades si las comunidades, si sus liderazgos identifican mecanismos para que ellos se reincorporen a su retorno y utilicen todo el capital acumulado, toda la experiencia laboral acumulada a favor de las comunidades, de sus comunidades de origen. Gracias por habernos acompañado, César. Qué gusto. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos ven en Al Sur de la Frontera. Hasta pronto. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. La salud de los niños migrantes y sus familias. Vamos con un análisis con el Instituto Migrante de El Salvador. La travesía hacia el sueño americano está llena de peligros para los migrantes que buscan llegar hacia los Estados Unidos de manera irregular. Organizaciones señalan que frecuentemente sufren de problemas de salud, sobre todo cuando no hay acceso a atención hospitalaria. Venir en una ruta migratoria donde no hay una buena alimentación, no hay cuidados de atención médica, no hay continuidad de sus tratamientos con aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o que necesitan algún tipo de medicamento para alguna determinada enfermedad. Además, que están sometidos a estrés constante que hace que cambie su estado psicológico y a lesiones físicas e incluso pueden perder hasta la vida. Médicos aseguran que si bien la migración como tal no representa un problema para la salud humana, los indocumentados están propensos a sufrir de problemas durante su trayecto. Como toda persona, pues podemos enfermarnos de procesos respiratorios, procesos virales, procesos gastrointestinales que pongan en complicación nuestro estado de salud basal o incluso accidentes durante el tramo que se puede llevar en esta ruta de migración.
Para prevenir incidentes, los especialistas recomiendan mantenerse hidratados y portar medicamentos que sean esenciales en caso de padecer de alguna enfermedad. Mantenerse bien hidratados, llevar el suficiente medicamento si ya tienen alguna enfermedad de base y tener en cuenta cuáles son las organizaciones en las que se pueden abocar en el transcurso de toda esta ruta migratoria para poder tener un centro médico asistencial en el cual se pueda brindar toda la atención necesaria. De acuerdo con la Clínica de Atención Integral a Retornados, el protocolo que se sigue cuando una persona es deportada de los Estados Unidos inicia con los trámites con las respectivas autoridades migratorias. Luego los compatriotas pueden buscar el acompañamiento con diferentes instituciones, quienes brindan atención psicológica y oportunidades de reinserción social. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el cierre de varios puntos fronterizos con alambres de púas por Panamá en el Darién ha hecho saltar las alarmas de las autoridades por el posible aumento de enfermedades como sífilis congénita, chikungunya, dengue, esto en las poblaciones colombianas cercanas a esta frontera natural. En un intento por bloquear el paso de migrantes ilegales por el tapón del Darién, Panamá cerró desde el pasado 4 de julio con alambres de púas el paso fronterizo con Colombia, por donde este año ya han cruzado más de 200.000 personas, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Tras dicho cierre, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre un posible aumento de enfermedades endémicas en 9 municipios receptores de migrantes debido al represamiento que podría causar este cierre. La materialización de las restricciones en el tapón de Darién podrían desencadenar una crisis humanitaria afectando especialmente la salud pública, por lo que es crucial abordar esta problemática de una manera integral y con un enfoque humanitario. La alerta temprana realizada por la organización informa el posible aumento de enfermedades endémicas como la sífilis congénita, chikungunya y dengue, en municipios como Capurganá, que es la localidad más cercana a la selva, y aledaños como Necoclí, Turbo, Carpa, Apartadó y otros 5 municipios que forman parte de la región Urabá-Darién. Revelan que el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados en esa zona. Sobre la base de esta información, nuestro modelo analítico prospectivo considera que se podría registrar un aumento paulatino en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas. Para el epidemiólogo colombiano Luis Hernández, las probabilidades de contagio de estas enfermedades aumentan debido a las bajas defensas que pueden presentar algunos migrantes. Estas personas que hacen migración hacen una travesía desde varias ciudades o de varios países. Entonces son personas que en el trayecto pueden adquirir enfermedades porque muchas de estas personas vienen sin condiciones de vacunación. Además, agrega el experto, otra de las problemáticas es que en esta zona ubicada en el Golfo del Urabá, al noroccidente de Colombia, predominan los climas selváticos y de bosques húmedos. A eso se agrega un clima difícil, variaciones de temperatura, de lluvia, de sol, de olas de calor, de frío, vulneran el sistema inmunológico, desnutrición. A eso agregarle que hay gestantes, hay niños, niñas, hay adultos mayores, entonces es población de gran vulnerabilidad social. Mientras tanto, las localidades más cercanas al punto de cierre aseguran que se preparan para un posible represamiento que el cierre de estos pasos migratorios generará. Somos conscientes que a partir de las decisiones adoptadas por el gobierno de Panamá, los represamientos van a ser una realidad. Entonces eso nos obliga a nosotros a tener un protocolo de atención y también unas rutas humanitarias. Son 3 los puntos de frontera colombo-panameña los que fueron cerrados con púas por el gobierno vecino y según información de la alcaldía de Necoclí, solo está habilitado un paso muy reducido hacia el corregimiento de Lajas Blancas en Panamá. Por ahora, las autoridades han activado mesas de gestión migratoria con enfoque humanitario para atender a los migrantes que lo requieran. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y en una apuesta por reducir el flujo migratorio a través de la selva del Darién, autoridades de Panamá y de Estados Unidos preparan un proceso de deportación y expulsión de personas basado en un acuerdo binacional suscrito el pasado 1 de julio. La agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por $6 millones a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte.
Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país. Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano, con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas. Pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser. Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país. Lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medidas y estrategias para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino. Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Las autoridades dominicanas activaron varias medidas de seguridad sanitaria en la zona limítrofe con Haití, incluyendo controles sanitarios estrictos y vigilancia epidemiológica fronteriza ante la sospecha de la aparición de un brote de anthrax en el vecino país. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que se trata de medidas preventivas que no deben ser motivo de alarma para la población dominicana, al tiempo que reconoció que hasta el momento no se han confirmado casos de anthrax en Haití y que solo existen sospechas basadas en evoluciones clínicas preliminares. Los controles sanitarios estrictos y la vigilancia epidemiológica intensificada en la zona fronteriza se realizan en coordinación con el Ministerio de Defensa, según indicó el comunicado del Ministerio de Salud dominicano. Y la migración interna y externa de la población de las zonas rurales en Honduras ha aumentado de manera considerable debido a factores socioeconómicos. La población de las zonas rurales continúa experimentando una alarmante disminución con una reducción del 46% respecto al 50% actual. Este fenómeno, atribuido a factores económicos, está llevando a muchas personas a emigrar en busca de oportunidades fuera de sus comunidades de origen. La población rural en este país, éramos casi el 50%, ahora somos apenas el 46%. Yo creo que ese es un mensaje de alarma, que la población campesina e indígena está emigrando por falta de condiciones de vida, de vivir, dignificar su vida en este país. Yo creo que necesitamos mejores condiciones de vida. Asimismo, Ismania Platero, experta en temas de migración, expresa su preocupación por el futuro de las zonas rurales, ya que manifiesta que este desplazamiento seguirá en incremento, ya que no cuentan con recursos para poder subsistir. La pobreza, el desplazamiento forzado por el desempleo, o sea, hay una necesidad también muy grande de trabajar en el extranjero y pues irse del territorio nacional o buscar aquí en Tegucigalpa alguna alternativa. Y lo preocupante de esto es que muchos menores, jóvenes para el caso, están cayendo en las garras de organizaciones criminales. Por otra parte, analistas señalan que la migración de esta población también es interna, debido a que no cuentan con los servicios básicos, lo que los obliga a dejar la agricultura, representando un fuerte golpe dentro del sector. El hecho de que en el área rural se tenían esa carencia de los servicios básicos, aun y cuando con el pasar del tiempo se ha estrechado esa diferencia, todavía pues hay muchas dificultades, particularmente en cuanto a los accesos, es decir, caminos, escuelas, agua potable, etcétera. Y por supuesto, al no tener fuente de ingresos, es que hemos visto este fenómeno migratorio. Al principio era interno. La mayor parte de esta población que emigra la representa el sexo masculino con el 40.71%, donde sus principales destinos son Estados Unidos, España y México. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. El número de nuevos casos de cortes o en las cortes de inmigración de los Estados Unidos se redujo significativamente en junio después de que se implementaron nuevas reglas de asilo. Así lo revela el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales TRAC de la Universidad de Syracuse.
Un nuevo estudio muestra que los nuevos casos migratorios en las Cortes disminuyeron drásticamente en junio, luego de la orden ejecutiva del presidente Biden emitida el 4 de junio de 2024, que restringe severamente el acceso al asilo para quienes ingresan al país entre los puertos de entrada o sin una cita previa a través de la aplicación CBP One. Ha habido una disminución del 38% de casos que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, aún más alto desde enero, ha bajado bastante. Los registros judiciales caso por caso compilados por el Centro de Información y Acceso a Registros Transnacionales TRAC de la Universidad de Syracuse muestran que solo llegaron 100.000 casos nuevos en junio, más de 40.000 casos menos del total en mayo. Abogados de inmigración lo atribuyen a varios factores relacionados con la orden ejecutiva. Estamos viendo que a las mamás solteras que vienen con sus criaturas ya no los están tratando como antes, sí los están deportando de manera expedita. No es automático que los van a dejar entrar simplemente porque vienen con una criatura menos de 18 años de edad. La caída de casos es notable entre los ciudadanos provenientes de Venezuela con un 76% y de mexicanos con el 63% durante ese mismo periodo. Hay ciertas naciones en las cuales están siendo mucho más demorados que les den cierta resolución a los procesos. Por ejemplo, con Venezuela, que ya lleva 13.000 casos, están entrando 13.000 casos solamente en este mes, en los que llevan más de 40.000 casos en espera. Las detenciones por cruzar irregularmente la frontera desde México cayeron un 29% en junio, el mes más bajo de la presidencia de Joe Biden, según cifras publicadas este lunes por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Disminuye en Estados Unidos los casos de inmigración, según un informe. El 31% de los jóvenes sonsonatecos entre 15 y 25 años han pensado irse del país en los próximos 12 meses, motivados en su mayoría por razones económicas, y tienen previsto llegar a Estados Unidos. Son parte de los resultados de una encuesta revelada por la Organización Internacional para las Migraciones, mientras que el 39.7% mencionó que es algo o muy probable que migre si un familiar le ofrece pagar el viaje con un traficante de personas. Para reducir esas cifras, OIM y Estados Unidos lideran la campaña Piénsalo 2 veces, que busca frenar la migración irregular, mostrando alternativas para salir del país de forma legal y segura. Con énfasis en programas de migración laboral y requisitos básicos para migrar, así como oportunidades locales. Además, indica que el 90% de los jóvenes no consulta los medios oficiales para buscar opciones para migrar. Un dato que enciende las alertas es que el 46% de los entrevistados dijo que confía en la información que brindan los coyotes. Que el 60% de los jóvenes no saben diferenciar en si una oferta es fraudulenta o no. No se informan lo suficiente. No saben que hay sitios, por ejemplo, nuestro portal somoscolmena.org, donde pueden encontrar ofertas de empleo, ofertas de estudios. Más del 66% sostiene que es difícil encontrar una oportunidad de empleo en su municipio de residencia. Hugo consideró migrar de forma irregular hacia Estados Unidos, pero ahora que conoce los programas para viajar por la vía legal, dice que le apostará a estas opciones. Ahora menos, ahora lo seguro, a intentar aplicar para poder sacar una visa y poder trabajar en otro país. ¿Conoces algún amigo o familiar que haya tenido que migrar de manera irregular? Sí, por falta de trabajo en un pasado les tocó viajar, ir a hacer su vida en otros países. Al principio les decían, no, qué bonito que venite, pero cuando iban en el camino fue lo que sintieron lo difícil. El 52.4% de los entrevistados dijo que conoce a más de una persona que en el último año ha salido del país. Inmigrar de forma irregular implica enfrentarse a una serie de peligros, por lo que la campaña Piénsalo 2 veces plantea los riesgos a los que pueden exponerse tanto hombres como mujeres. Los riesgos como más generales que podemos encontrar de una forma de migración irregular pueden ser extorsiones, estafas, tratas de personas y podemos incluso llegar como a casos más extremos como lo puede ser el acoso sexual o incluso hasta la muerte.
El informe reveló que el 93% desconoce que la Dirección General de Migración es la entidad encargada de emitir un pasaporte, mientras que el 57% sabe cuál es la documentación necesaria para migrar de forma regular a Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Representantes de las diferentes iglesias del país firmaron un nuevo acuerdo de migración para el beneficio de los misioneros que están y que llegarían a Honduras. Después que la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralización derogara el convenio de apoyo a los misioneros de las diferentes iglesias, los líderes religiosos repudiaron el hecho, pero después de una reunión con el director de Migración establecieron firmar un nuevo acuerdo. Bueno, creo que estamos ya casi cerca a un 98-99% los avances ya, y pues ya prácticamente estamos solamente en revisión que se va a hacer del apoderado legal y todo lo que es la Junta Directiva de la Confraternidad. Entonces todavía prácticamente estamos ahí, pero ya el convenio prácticamente está hecho. Los líderes religiosos aseguran que el nuevo convenio será mejor que el anterior, ya que contempla nuevos beneficios para los misioneros que llegan al país. Nosotros habíamos estado trabajando con un convenio anterior. Sin embargo, ese convenio tenía también ciertas deficiencias. Le faltaban algunas cosas que no estaban del todo cubiertas. Entonces, con este nuevo convenio van a quedar cubiertas y eso va a facilitar aún más para que nuestros misioneros puedan llegar a ejercer el servicio que prestan a Honduras sin ningún problema. El nuevo convenio incluirá a los hijos de los misioneros, ya que algunos llegan a Honduras con sus familias completas a realizar trabajos para el beneficio de los hondureños. Ahora se ha abierto esta nueva figura de que no solamente vienen misioneros solteros, sino que vienen a veces familias completas misioneras. Entonces ya se va a tomar en cuenta también a los menores de edad y la forma en que ellos van a poder también tener una permanencia legal en el país. El director de Migración aseguró que la reunión con los representantes de las diferentes iglesias del país fue bastante positiva para ambas partes. Queda claro que la voluntad del gobierno de la presidenta es seguir dándole apoyo a las iglesias, y este acuerdo y esta reunión fue una manifestación de esa voluntad política que se tiene desde el gobierno para poder solventar todas estas situaciones. Tenemos el compromiso de tener un proceso de simplificación administrativa para resolver y darle respuesta efectiva a todos esos miles de misioneros que vienen al país. Los líderes de las diferentes iglesias analizarán los acuerdos a los que han llegado con el director de Migración y en una próxima reunión se firmará el nuevo acuerdo de apoyo para los misioneros. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Las remesas registran un incremento del 5% en comparación al año pasado en Honduras. Sin embargo, estos ingresos no son suficientes para sostener la economía de este país. La economía hondureña se mantiene a flote debido al ingreso de remesas, mismas que han tenido un incremento de hasta un 5%. Se muestra nuevamente la tendencia que hemos tenido en años anteriores, una tendencia hacia el crecimiento de enero a junio de este año comparado con en enero a junio del año pasado. Nuevamente se ve que van creciendo, creo que es alrededor del 3 al 5% que están creciendo las remesas, y que en este periodo constituyeron más de la mitad de los ingresos totales de divisas al país. Con ello ya ve nuevamente un indicador para mostrar la importancia de estas remesas para la economía del país. Sin embargo, el cierre de empresas en la zona norte del país podría dejar una fuga de divisas. Es un panorama bastante sombrío en ese aspecto, porque venimos de un tema de crisis de maquila donde se perdieron casi 30.000 empleos aquí en la zona norte, y luego vemos algunas empresas grandes que están, digamos, en problemas o que piensan de que ya producir en el país
no es competitivo para ellos, entonces mueven sus plantas a otros países y terminamos importando más. Ahora vamos a importar de esas plantas al país, eso significa fuga de divisas, eso significa pérdida de empleos, entonces vamos en la dirección contraria en ese aspecto. Tenemos que reforzar todo el tema de lo que se está haciendo el CNI, por ejemplo, acelerar todas las iniciativas que vienen a facilitar los procesos, digitalización de procesos, tramitología, seguridad jurídica, o sea, todos esos elementos que atraen la inversión son los que tenemos que potenciar. Economistas aseguran que las remesas dejan a Honduras ingresos de más de 8.000 millones de dólares anuales, la mayoría proveniente de Estados Unidos. Informó para ustedes Mariela Manzanares. ¿Y de qué depende que Guatemala reciba el estatus temporal migratorio? Mabel Sauceda abordó analistas y aquí tenemos el material. Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente, el estatus de protección temporal para Guatemala está siendo una solicitud. Sin embargo, ¿qué tan viable puede ser esto para nuestros compatriotas en los Estados Unidos? ¿Es realmente posible que Estados Unidos otorgue el TPS a Guatemala? Es por ello que hoy estamos con Yair Dabroy para que nos pueda dar su punto analítico con relación a esta pregunta. Bueno, tenemos un espacio de oportunidad que creo que nos llega de aquí a noviembre, que es cuando se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque esto va a tener algún tipo de posibilidad una vez esté el presidente Biden ejerciendo poder, o los demócratas en sí. Ya ayer hubo declaraciones muy fuertes por parte del Partido Republicano que dentro de su agenda inmediata al momento de ganar Trump consideran como una de las primeras acciones una deportación masiva, lo cual nos hace prever que en un escenario donde Donald Trump esté ejerciendo la presidencia, difícilmente vamos a tener la oportunidad de poder contar con un TPS. Tomando en cuenta de que El Salvador, Nicaragua y Honduras son países que sí cuentan con TPS, ¿por qué es que ellos sí lo tienen y Guatemala no? Bueno, recordemos que las condiciones para solicitar un estatus de protección temporal, que es lo que significa TPS por sus siglas en inglés, tienen que ver con tres cosas. 1, desastres naturales. 2, un conflicto armado, estamos hablando de una guerra. Y 3, algunas otras decisiones, que esto llama la atención porque al final de cuentas son decisiones discrecionales que tiene el jefe del Departamento de Estado para decidir otorgar este estatus de protección temporal. En 1998, recuerden que tuvimos el tema del huracán Mitch y hubo una solicitud de varios países que habían sido afectados por este huracán de ser incluidos en ese estatus de protección temporal. En su momento, quien ejercía la presidencia era Álvaro Arzú y él decidió no solicitarlo. A partir de ese momento se nos ha vuelto cuesta arriba el solicitar este estatus de protección temporal, que hay que decirlo claro, no significa que se abra la frontera para los guatemaltecos. Han existido 5 intenciones de poder contar con este instrumento y ninguna de ellas ha fructificado. Creo que pasa mucho por esa decisión inicial, que creo que pecó de arrogancia por parte del entonces presidente para que no contemos los guatemaltecos en este momento, a diferencia de como lo tiene El Salvador, Honduras y Nicaragua, de un TPS. Claro. En ese sentido, también actualmente, por las condiciones y características en las que se encuentra Guatemala, ¿podría tener o cumplir con las características para formar parte o que se le dé este TPS? Bueno, creo que acá nos tenemos que ceñir a la tercera cuestión, que es una disposición especial que otorga el Departamento de Estado, probablemente amparado en el alto número de guatemaltecos que se encuentran residiendo en los Estados Unidos, y que lo que facilita es que estas personas que se encuentran residiendo allá cuenten con la posibilidad de no ser perseguidos para una deportación y que puedan contar incluso con un permiso de trabajo. El asunto es que si vemos las otras dos variables, en este momento Guatemala no padece un conflicto armado como tal, no hay ninguna guerra ni externa ni interna para Guatemala, y 2, no estamos siendo en este momento sujetos de un fenómeno natural que haya generado una devastación. Sí ha pasado, hasta hace algunos meses, algunos inviernos, hemos visto cómo las lluvias han cobrado incluso varias vidas, han afectado a la infraestructura del país y las condiciones de vida de las personas, pero en este momento justo no lo tenemos. Yo creo que tiene mucho más posibilidad un buen lobby político que permita
explicar un poco las condiciones generales de país y sobre todo lo que usted señalaba de inicio, cómo debiésemos de ser considerados más bien como un bloque, como se ha venido trabajando el tema de la migración para los Estados Unidos, en contar con un TPS similar a lo que tiene actualmente El Salvador, Honduras y Nicaragua, que entiendo que han tenido prórrogas hasta el año 2025. El director de la Casa del Migrante brindó un análisis de la solicitud sobre el TPS de Guatemala. El director de la Casa del Migrante, el sacerdote Francisco Pelizari, se refirió respecto a la solicitud del TPS para guatemaltecos que residen en los Estados Unidos. Esta organización atiende a miles de migrantes que van rumbo hacia los Estados Unidos, por ende, su opinión al respecto. Sí, nosotros creemos que la solicitud es muy buena y es importante poder en este momento de la historia de la migración, del flujo migratorio, pensar en varias soluciones. Nosotros por eso consideramos que es buena, porque los países necesitan desahogo en este momento, muy presionados, así como Guatemala, otros países también, y por lo tanto pensando en los miles y miles de guatemaltecos que han sido deportados y siguen siendo deportados en estos tiempos, es importante pensar que cuando regresen aquí a Guatemala tienen la misma situación que la cual salieron y hasta peor, ¿no? Entonces me parece muy importante pensar en soluciones, por ejemplo, esta es una, el TPS es una seguramente, que puede ser viable y que puede ser muy buena para responder a la situación de emergencia que siempre se va creando. La otra también de trabajo temporales en algunos momentos en Estados Unidos y Canadá también son buenas soluciones. La otra también de pensar seguramente siempre, constantemente en poder tener la posibilidad de dar trabajo a las personas aquí en Guatemala, en el país de origen, y no tener que salir y emigrar. Eso es una solución prácticamente que los países a nivel global tendrían que ir pensando de manera seria y invertir mucho más, ¿no? Invertir mucho más en los países de origen para que los migrantes, las personas tengan la posibilidad de poder tener un trabajo y un trabajo digno y la posibilidad de tener un futuro también en el lugar donde están. Si esto se da, automáticamente la migración termina. Entonces es muy fácil la solución, en realidad, en teoría. En la práctica no se quiere hacer, entonces por eso sigue todavía habiendo eso. Pero nosotros somos favorables a todo tipo de situación como esta, por ejemplo, del TPS, que tiene muchos años para otros países circunvecinos, pero para Guatemala parece que no hay respuesta. Y creemos también que va a ser un poco difícil esta solución o digamos, conceder el TPS a Guatemala, porque me parece que Estados Unidos está pensando o ha pensado ya en una estrategia distinta, ¿no? Entonces hay otras posibilidades que ellos pensaron y no esta del TPS para Guatemala. Esa es nuestra impresión, ¿no? Tenemos, por supuesto, una teoría clara y definida sobre esto, pero el hecho de que se ha demorado tantos años en poder conceder a los... Dicen a veces un millón de guatemaltecos que está indocumentado en Estados Unidos, hace pensar realmente que no hay una voluntad política de poderla conceder. Es decir, ustedes sí creen desde esta experiencia que tienen en el trabajo con los migrantes que esto podría ser una solución para frenar sobre todo la migración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos, tomando en cuenta, padre, que muchas veces las personas son deportadas y luego intentan nuevamente llegar hasta los Estados Unidos. Sí, seguramente puede ser una solución, una de las soluciones, de vuelta. Necesitamos pensar en un abanico de propuestas porque una sola no va a poder resolver el tema. Pero sí, seguramente esta puede ser una y esta puede dar respuesta, por ejemplo, a los 700.000 o 1 millón de guatemaltecos que están en Estados Unidos, que en este momento prácticamente están en la situación de poder obtener un TPS, porque si eso es para personas que no pueden regresar a su país de origen por riesgos ambientales o de violencia, en este momento Guatemala tiene algo parecido, ¿no? Y la situación social y política no permite, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el presidente y este nuevo gobierno, que con mucha esperanza nosotros también creemos que tiene, digamos, un paso más en el sentido de favorecer a tantos guatemaltecos. El sacerdote, que también forma parte de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, se refirió a este tema del ETPS no como una solución, sino como una de las posibles soluciones que podrían ayudar a frenar la situación migratoria. La administración Biden anunció la fecha desde la cual estarán disponibles los nuevos beneficios migratorios emitidos por orden ejecutiva para algunos indocumentados casados con estadounidenses.
La Casa Blanca anunció este miércoles que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses elegibles al beneficio migratorio anunciado por el presidente Joe Biden podrán iniciar el proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen en el país con sus familias a partir del 19 de agosto de 2024. Esta orden ejecutiva del presidente dice que las personas que entraron al país hace más de 10 años, están casadas con un ciudadano y el matrimonio ocurre antes de junio 17 del 2024, podrían aplicar para un parol, un permiso de trabajo, y los que no son inadmisibles a una residencia. Este amparo beneficiará a aproximadamente 500,000 de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50,000 niños indocumentados de padres que estén casados con un ciudadano. Marisela Medina afirma que la medida le da tranquilidad a su familia para seguir unidos sin temor a una deportación. Aunque yo hubiese metido una petición para arreglarle, él no califica porque tiene 2 entradas ilegales. La primera de sus 15 años y una segunda en el 2008. Entonces, esta última es la principal que le elimina de cualquier beneficio migratorio. El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos Dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en el campo relacionado con su carrera. Paula Díaz, Voz de América. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche.